Un saludo con todos, mi nombre es Pablo Guamán, docente del NPTU. Bienvenidos a este pequeño seminario denominado Huella Hídrica. Para ir entendiendo, nos hacemos esta pregunta de qué es la huella hídrica. La huella hídrica es un indicador del uso de agua dulce que nosotros, las personas, la utilizamos ya sea para consumo directo como consumo indirecto, ya sea por una persona, una institución, una ciudad, un país o un continente. Cuando hablamos de consumo directo, estamos diciendo de toda aquella agua que yo estoy consumiendo directamente. Es decir, un ejemplo, al yo cepillarme los dientes, yo abro mi grifo de agua y ese sería el consumo que estoy teniendo del agua. Al lavar un vehículo con una manguera, ese es el uso directo que yo estoy teniendo sobre el agua. Cuando hablamos de un consumo indirecto, estamos refiriéndonos a aquella agua que nosotros no la vemos, pero que se ha utilizado para la elaboración de un bien, de un servicio o un producto. Por ejemplo, cuando yo quiero tomar una tacita de café, que aproximadamente una tacita tiene 135 mililitros, se ha ocupado más de 30 litros de agua para poder llegar a esa pequeña tacita de café. Y si ustedes se están preguntando en qué se utilizaron esos 30 litros de agua, para esa elaboración del café, o sea, para que el café llegue a nuestras mesas, ha pasado por un proceso productivo en el cual se utilizó agua para regar el cultivo de café, se utilizó agua para limpiarlo o lavarlo al café, se utilizó agua para la producción de los empaques donde se va a almacenar ese café e inclusive se ha utilizado agua en los transportes que son los encargados de la distribución del café. Entonces a ello nos referimos al consumo indirecto del agua. Ahora también la huella hídrica nos ayuda a entender y gestionar de mejor manera a los recursos hídricos, siendo conscientes que el agua dulce es un recurso que está muy limitado en ciertas regiones de nuestro planeta. Vamos a ver un pequeño mapa de la huella hídrica per cápita. Hablábamos que el agua, las personas la ocupamos para la elaboración de nuestros bienes, servicios o productos. Utilizamos esa agua dulce para nuestro consumo y también estamos contaminando esa agua dulce con las diferentes actividades que nosotros realizamos de día a día. En este mapa se refleja la cantidad de agua que se consume por metros cúbicos por habitante al año. Si nos damos cuenta, Estados Unidos tiene un consumo superior a 3.000 metros cúbicos por habitante al año, es decir, que tiene un consumo elevadísimo del recurso hídrico. Si comparamos esto con países de Latinoamérica, podemos ver que Bolivia, asimismo Ecuador y Brasil tienen un consumo muy elevado. En el caso de Ecuador y Brasil tienen un consumo entre 2.500 y 3.000 metros cúbicos por habitante al año. Quiere decir que puede ser un consumo similar al que tiene Estados Unidos, siendo un país más grande. Si vemos en el caso de Colombia, tiene un consumo moderado dentro de la región, es decir, un consumo sostenible, que ocupa entre 1.200 a 1.385 metros cúbicos por habitante al año. Este mapa es sacado de la página de la Water Footprint Network y esto lo elaboró el maestro Arjen Joestra en el año 2011. Como dato interesante, el maestro Arjen Joestra, en paz descanse, pues falleció en épocas del COVID.
él impulsó el tema de la huella hídrica. Para continuar, tenemos también algunos conceptos que nos van a servir para ir comprendiendo también qué es esto de la huella hídrica. Estos conceptos están muy relacionados también al ciclo hidrológico. Entre ellos, tenemos la precipitación, que nosotros sabemos que es el agua que procede de la atmósfera y cae en nuestra superficie terrestre en pequeñas gotitas de lluvia, o también denominada como intensidad. Tenemos también la escorrentía. Una vez que se dio la precipitación, se forma el tema de la escorrentía, que es una pequeña lámina que circula sobre la superficie de la tierra. Tenemos que hablar de algo importante, que es el caudal ecológico. El caudal ecológico está definido como el volumen necesario que se dé de agua para la preservación de la biodiversidad dentro de una cuenca hidrográfica. Acordémonos que dentro de una cuenca hidrográfica hay la interacción de diferentes factores. Entre eso, la parte social, la parte biológica, la parte económica, entre otras. Y para que se preserve la biodiversidad, es decir, tanto flora y fauna que existe en una cuenca hidrográfica, es necesario la preservación de este caudal ecológico. Ahora, más adelante, vamos a explicar un poquito a profundidad este concepto. Otro término es la escasez de agua, que es la demanda que supera el suministro de agua para un territorio. Es decir, que no hay gran disponibilidad del recurso hídrico dentro de una cuenca hidrográfica o de un territorio para poder utilizarla en las diferentes actividades que se están desarrollando pues en ese lugar determinado. Y aquí viene un concepto interesante, que es el agua virtual. El agua virtual es el agua que ha sido utilizada para la producción de productos. Yo recuerdo que hace unos años atrás un candidato presidencial del Ecuador hablaba de esto del agua virtual, y ocurrieron muchos memes, muchas burlas por ciertos grupos de personas que desconocían este término. Incluso lo llegaron a llamar que este candidato estaba loco, pero no es así, no era tan descabellada la idea de este candidato, puesto que la definición de agua virtual quiere decir que ha sido toda el agua que se ha utilizado para la elaboración de un bien, un servicio o un producto. ¿Recuerdan en el ejemplo que mencionábamos sobre la tacita de café? Se habían utilizado 30 litros de agua para la producción, para que pueda llegar esa tacita de café a nuestras mesas. Entonces, esa es el agua virtual. ¿Por qué se la denomina así? Porque nosotros no la podemos ver, pero sabemos que se la ocupó o se la utilizó para la elaboración de productos. Y un último concepto que es interesante para comprender esta parte también de la huella hídrica es el tema del modelamiento geoespacial mediante los sistemas de información geográfica. ¿Por qué es importante este tema del modelamiento mediante los sistemas de información geográfica? Porque nos permite representar la realidad de un área de estudio. Mediante un mapa es más fácil que yo pueda expresar o pueda visualizar cosas que están pasando en un área de estudio. Si a mí me presentan algo textualmente, tal vez yo no lo entienda, pero si yo veo en un mapa cómo se está comportando algunas actividades que se realizan en el territorio, puede ser mejor para la comprensión. Existen dos metodologías para el cálculo de la huella hídrica. La primera fue propuesta en el año 2011, como les mencionaba, por Arjen Hoekstra, en la cual consta de 4 fases para el cálculo de la huella hídrica.
En la primera fase se hace el establecimiento del objetivo de estudio y el alcance, es decir, dónde voy a medir mi huella hídrica, sea para una persona, sea tal vez para una institución, universidad, un restaurante, una ciudad, un país o inclusive un continente. A eso nos referimos con el establecimiento del objetivo y alcance. La segunda fase es la contabilidad de la huella hídrica, es decir, se va a contabilizar tanto la huella hídrica o el consumo de agua directo como el consumo de agua indirecto en base a este objeto de estudio. Luego aquí viene una parte interesante que es la evaluación de la sostenibilidad, es decir, en relación a las cuencas hidrográficas que están dotando al objeto de estudio del recurso hídrico, se hace la evaluación de la sostenibilidad. Y finalmente, ya con estas tres partes, yo sé cuál sería la huella hídrica y podría o puedo realizar una formulación de respuestas. Esta es la primera metodología, como les mencionaba, desarrollada por Arjen Hoestra en el manual de la Water Footprint Network. Y a la par existe una segunda metodología que fue desarrollada en el 2014, es la ISO 14046, en la cual tiene tres acápites. El primero es el objetivo y alcance. Luego se analiza la parte del inventario hídrico y también se hace un análisis del impacto. Y con estas tres se puede hacer una interpretación de resultados. Muchos expertos mencionan que la ISO 14046 desidealiza el concepto planteado de huella hídrica del maestro Arjen Hoestra, puesto que aquí se hace únicamente una interpretación de resultados, pero en la metodología que fue desarrollada por la Water Footprint Network ya se hace un alcance de la formulación de respuestas. Hay algo interesante a mí en los estudios que he realizado sobre huella hídrica. Uso este manual porque para mí es muy completo, y en este taller les voy a dar un caso de estudio de una huella hídrica que yo realicé para una ciudad en Ecuador, la ciudad de Loja. Entonces, tomando en base este manual, se entiende que la huella hídrica total es la sumatoria de la huella hídrica azul, huella hídrica verde y la huella hídrica gris. Vamos a ir un poquito con calma para no irnos confundiendo. Muchas veces ya cuando empezamos como que a desagregar qué es la huella hídrica en estos tres componentes, existe confusión. Pero verán, la huella hídrica, es decir, el total que se consume de recurso hídrico, está dividido en tres. La huella hídrica azul, como mencioné, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris. La huella hídrica azul es el volumen de agua que es consumida directamente de las cuencas hidrográficas que nos abastecen desde las aguas superficiales y subterráneas. ¿Qué quiere decir esto? Que es el agua que yo utilizo para la elaboración de un servicio, un producto, ya sea directa como indirectamente. Nosotros ya tenemos claro el concepto de huella hídrica directa e indirecta. Y aquí ya vamos nosotros también conociendo estos conceptos de huella hídrica azul. Ya lo tenemos claro. Ahora vamos a ver qué es la huella hídrica verde. Este está definido como el volumen total de agua lluvia consumida para la elaboración de un proceso productivo agrícola o forestal en donde existe la evotranspiración. Entonces quiere decir que el agua verde prácticamente es el agua de lluvia que cae sobre los cultivos y está enfocada más en los procesos agrícolas o forestales. Ahora también ya tenemos claro este concepto de huella hídrica verde y vamos a ver qué es esto de la huella hídrica gris. La huella hídrica gris es el total de agua dulce que se necesita para asimilar y depurar los contaminantes
hasta llegar a niveles que cumplan con la norma o la normativa de cada uno de los países. Quiere decir que cuando yo consumí huella hídrica azul o consumí volumen de agua para elaborar un producto, yo he contaminado también este cuerpo hídrico, y la huella hídrica gris va a ser el volumen de agua dulce que yo voy a necesitar para depurar la contaminación que yo produje tanto en la huella hídrica azul o también podría ser en la huella hídrica verde. Y dirán ustedes, ¿por qué en la huella hídrica verde? Si es agua y lluvia, porque cuando se habla de proceso productivo agrícola o forestal, también se utiliza los pesticidas o agroquímicos que contaminan a los recursos hídricos. Ahora también recordemos, o bueno, se pone en conocimiento que los ríos tienen un proceso de autodepuración. Es decir, que ellos se van sanando o se van descontaminando siempre y cuando los niveles de contaminación no superen a la cantidad total de agua que se necesita para su autodepuración. Imaginémonos que nosotros tenemos un balde de 100 litros de agua y botamos una gotita de colorante rojo. Cuando esa gotita cae, nosotros vemos en esos 100 litros de agua cómo cae esa gotita y se empieza a disolver hasta desaparecer totalmente. Pero si en esos 100 litros de agua yo cojo y pongo 10 litros de colorante rojo, voy a ver cómo esos 100 litros de agua van a empezar a cambiar su tonalidad, mostrando tal vez un color un poquito rosa. Entonces a eso nos referimos con la autodepuración. Cuando el contaminante es ínfimo o es pequeño, el río, que serían esos 100 litros de agua, lo puede depurar o lo puede asimilar. Pero si yo a ese río, que representaría los 100 litros de agua, le agrego 20 litros de contaminante, ya queda también pues un impacto ambiental o un daño al ecosistema. Ahora, ¿por qué para ustedes es importante saber nuestra huella hídrica? Aquí les voy a dar unos segunditos para que piensen en sí, por qué sería importante que ustedes conozcan cuál es su huella hídrica. ¿Cuánto están consumiendo de recurso hídrico al lavarse sus dientes, al utilizar tal vez la ducha, al lavar los trastes, al lavar su vehículo, a regar sus plantas, etcétera, etcétera? ¿Estarían utilizando de manera eficiente el agua? Vamos a dar unos segunditos para que ustedes vayan analizando. Listo, muy bien. Aquí yo tengo una calculadora de agua que nos permite medir nuestra huella hídrica en cuanto al consumo del recurso hídrico. Esta Water Calculator es creada por la Water Footprint Network y aquí nosotros podemos conocer cuál es nuestra huella hídrica. Aquí dice que esta calculadora le ayuda a estimar, es decir, un aproximado del uso total de agua. Seguramente sabe que el agua proviene de la llave, pero ¿tiene idea de cuánta agua hay en un sándwich, en los aparatos eléctricos y en la electricidad que los alimenta? Pronto lo sabrá. Listo, comencemos. Voy a hacer un caso de la huella hídrica para el hogar. ¿Cuántas personas son en mi casa? Nosotros somos 4 personas. ¿Cuánto tiempo tarda en bañarse en casa? Yo menos de 5 minutos, aunque mis hijos sí se bañan un poquito más. ¿Tiene duchas de bajo flujo? Yo sé, sí, he instalado las duchas de bajo flujo. Se va a baños en tina, ¿no?
¿Por cuánto tiempo deja las llaves de su lavamano abierto cada día? Menos de 5 minutos. Eso sí los concientizo a mis hijos para que ocupen lo justo y necesario del recurso hídrico. También tengo un lavamanos de bajo flujo. Usted baja la palanca de su inodoro tras haber terminado, eso sí. Tiene excusados de bajo flujo también. ¿Por cuánto tiempo deja la llave del fregadero de su cocina abierto? Eso sí, como son algunos platos, sería entre 5 a 20 minutos. ¿Tiene el fregadero de su cocina llaves de bajo flujo? Sí tenemos. ¿Cómo lava sus trastes? Nosotros lavamos a mano. A mano. Unas 3 veces por día en el desayuno, almuerzo y cena. ¿Cómo lava su ropa? Una lavadora eficiente. Esto sí ha de ser unas 3 veces por semana. ¿Tiene el sistema de aguas grises instalado en su casa? Yo sí lo tengo. En el caso cosecho de la lluvia. Un sistema de aguas grises. No, perdón, ese no lo tengo. Cuando hablamos de aguas grises, estamos hablando del agua que ha sido ocupada en la ducha, en los grifos, en la lavadora. En este caso yo no lo tengo. ¿Se riega el césped y jardín? Sí. ¿Cuántas veces lo riego? Sí, lo riego 3 veces a la semana. ¿Su jardín está cubierto con plantas que requieran poco agua? No. Tiene un barril fluvial, ese sí. Sí almaceno yo el agua de lluvia y lo utilizo para el regadío también de mis plantas. No tengo piscina en casa. ¿Tiene auto? Sí. ¿Cómo lava su auto? Como el que era de jardín, en el auto lavado. En auto lavado. Este sí lo lavo una vez unas 2 veces cada mes, porque es una vez cada 15 días. Agua virtual. Miren, aquí nos dice, tomemos un descanso. Ha contestado un montón de preguntas respecto al uso de agua directa, es decir, lo que yo estoy consumiendo directamente de mi grifo de agua. Y hasta ahora, lo único que ha visto son 67 galones agregados. Pero eso solo es una pequeña parte de mi huella hídrica total. Ahora nosotros estamos a punto de averiguar cuánta agua necesita la comida que consumimos, lo que compramos y la energía que utilizamos, lo que se conoce como agua virtual. Entonces acuérdense, hasta aquí solo son 67 galones de mi huella hídrica directa. Ahora, ¿cuántas millas recorre por semana? Más o menos estaríamos por aquí, 40 millas a la semana. ¿En dónde vive? En este caso yo ahorita vivo en Ecuador, pero para este caso vamos a escoger la Florida, que es donde queda la universidad. ¿De dónde proviene la electricidad? 100% de la compañía de electricidad. ¿Cuánto compra eso? Si nosotros compramos lo básico, reciclamos papeles un poco, reciclamos plásticos un poco, reciclamos latas y botellas algunas. ¿Dona o reutiliza sus toallas, sábanas? Sí. ¿Cuál es su dieta? Nosotros sí consumimos carne. Miren, si se dan cuenta, solo con que una persona de aquí consuma carne, ¿cómo se lee? En este caso, las 4 personas que estamos acá consumimos carne. Entonces ya de lo que estaba antes, 67 galones al día, miren cómo han subido por persona a 1.625 galones. Listo. ¿Cuán a menudo come carne? Unas 2 veces al día.
tengo hijos pequeños, tengo que darles proteína. ¿Cuánto dinero gasto usted en alimentos para perros y gatos? Vamos a un aproximado al mes de unos $20 para mis mascotitas. ¿En qué está más interesado? En mi caso sería, pongámosle, ayudar al medio ambiente. ¿Sobre qué tema le interesa más aprender? El uso de agua virtual. Miren, aquí nosotros vemos que por persona en mi casa ocupamos 1.314 galones de agua al día. Y entre las 4 personas que conformamos nuestro hogar, ocupamos alrededor de 5.257 galones al día. Si nos damos cuenta, en Estados Unidos el promedio per cápita de una persona es de 1.802. Es decir, que yo estoy no tan por debajo del promedio, pero sí estoy consumiendo. Se podría decir una gran cantidad de agua, pero como ustedes vieron, esa cantidad de agua que se consume, que nos hizo elevar desde como estaba por acá abajito con los 67 galones a los 1.314, fue también el consumo que yo tengo en cuestión de carne. Pues para producir 1 kilogramo de carne se utiliza también un montón de galones o de litros de agua, en cuanto para el cultivo de los pastizales, para el saneamiento de la carne, el procesamiento de la carne, el empaque, etcétera, etcétera. Entonces podría decir pues que tengo también que mejorar el tema de mi huella hídrica. Ahora ustedes pueden hacer este mismo ejercicio. Como les menciono, es fácil, buscan en Google, ponen huella hídrica, water footprint. Y aquí está manual de evaluación de la huella hídrica. Perdón, aquí pongámosle calculadora, huella hídrica, water footprint. Aquí está. Entonces aquí le dan comenzar y pueden ir viendo cuál es su aproximado de consumo de huella hídrica. Y aquí también pueden dar un clic y aprender sobre algunas estrategias para ahorrar el recurso hídrico, como cambiar su dieta, disminuir el empleo de agua en el hogar, disminuir el empleo de agua en el exterior, tal vez utilizar energías renovables y también cambiar los hábitos de compras. Entonces así ustedes pueden ir revisando. Vamos a pasar a las diapositivas para ver un caso de estudio. Listo, como les mencionaba, esta es la página para que ustedes puedan realizar este ejercicio de medir cuál ha sido su consumo del recurso hídrico en sus hogares. Listo, vamos a ver este caso de estudio que se realizó de la huella hídrica en la ciudad de Loja. La investigación se realizó. La ciudad de Loja queda ubicada al sur del Ecuador, a 2.060 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Loja, en la ciudad de Loja, y posee alrededor de una superficie de 57 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de más de 250.000 habitantes. Como pueden ver, es una ciudad muy pequeñita, pero lo interesante es que aquí se utilizan 2 cuencas hidrográficas, una que abastece del recurso hídrico a la ciudad y a la otra cuenca donde van los residuos o la contaminación que se produce dentro de la ciudad. Aquí podemos ver un mapita de la ciudad de Loja. Como les decía, en mapa es más fácil poder ver dónde queda. En este caso, esto es la provincia de Loja, que queda al sur del país, y la ciudad de Loja queda acá a un costadito y limita con la Amazonía ecuatoriana. Ahora, en las primeras diapositivas habíamos visto algunos conceptos, dentro de ello el tema de las correntías, el robo ecológico.
Y aquí nosotros vemos que para el análisis de la huella hídrica azul y gris en las subcuencas hidrográficas, es decir, se tomó únicamente en cuenta los ríos que abastecen a la ciudad de Loja, y para este análisis se recopiló la información de la precipitación desde los años 2000 a 2015, es decir, en un periodo de 15 años, puesto que en estos años fue donde funcionaron las estaciones hidrometeorológicas que recopilaban los datos de la precipitación dentro de la ciudad y sus alrededores. Entonces se tuvieron 4 estaciones hidrometeorológicas y con ello pues nosotros pudimos calcular cuán era el recubrimiento natural y la disponibilidad real que se encontraba dentro de la ciudad. Posterior a ello, la disponibilidad real se calcula con la siguiente expresión matemática, que es la disponibilidad real del agua igual a la disponibilidad natural menos el requerimiento natural. ¿Qué quiere decir esto? La disponibilidad real del agua que se tiene en un territorio es la disponibilidad que existe menos el 20%, que este requerimiento natural prácticamente viene a ser el caudal ecológico. Es decir, el caudal ecológico representa el 20% de la disponibilidad real y este caudal ecológico o el requerimiento natural es lo que se necesita para preservar la biodiversidad dentro del territorio. Ahora, para el cálculo del caudal se utilizó la ecuación de método racional, en la cual es el caudal igual al coeficiente de escorrentía por la intensidad máxima de las precipitaciones y el área de la cuenca hidrográfica dividida para 3.6. Entonces así se calcula en sí el caudal que existe dentro de una cuenca hidrográfica, en el caso de la cuenca que abastece a la ciudad de Loja. La metodología que se utilizó es la del manual de la Water Footprint Network, que ya habíamos explicado cada una de las 4 fases: el establecimiento de objetivos y alcance, la contabilidad de huella hídrica, la evaluación de la sostenibilidad y la formulación de respuestas. Ahora, ¿por qué se calculó solamente la huella hídrica azul y la gris en la ciudad y no se calculó la huella hídrica verde? Como habíamos mencionado en los conceptos anteriores, la huella hídrica verde está más ligada a los procesos productivos agrícolas y forestales. En este caso nosotros únicamente medíamos cuánto utiliza directamente la población y cuánto es lo que se necesita de agua para depurar la contaminación que se está produciendo dentro de la ciudad. Entonces, para el cálculo de la huella hídrica azul se realiza la siguiente ecuación, que es agua que se incorpora más el agua que se evapora. Y para el cálculo de la huella hídrica gris ya se utilizó una ecuación matemática un poquito más larga, donde ya también se habla sobre las concentraciones que hay en el afluente en base al parámetro de contaminación más representativo. Dentro de la calidad del agua nosotros tenemos 3 tipos de parámetros que nos dicen cuál es la calidad de un cuerpo hídrico. Tenemos los parámetros físicos, los parámetros químicos y los parámetros microbiológicos. Los parámetros físicos son todos aquellos que alteran la parte física del agua, como por ejemplo la temperatura, o también el tema del color del agua o los sólidos suspendidos. Cuando hablamos de parámetros químicos, estamos hablando de aquellos que alteran la química del agua, es decir, metales pesados, por la contaminación química, pesticidas, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de parámetros microbiológicos, estamos hablando de aquellos parámetros que tienen que ver con virus, bacterias u hongos. Un claro ejemplo es la Escherichia coli o los coliformes totales o coliformes fecales que se encuentran en el cuerpo hídrico.
Para este caso nosotros medimos con la DBO, que es la demanda biológica de oxígeno, perdón, con la DQO, que es la demanda química de oxígeno, que nos representaba tanto la cantidad de microorganismos que estaban contaminando el recurso hídrico y también contaminación química que había dentro de los cuerpos hídricos que pasaban por la ciudad de Loja. Luego, en la tercera fase viene la evaluación de la sostenibilidad ambiental. Algunos estudios hasta antes del 2018 realizaban de manera inadecuada la evaluación de la sostenibilidad porque comparaban con otras instituciones u otras ciudades. Por ejemplo, decía que la ciudad de Loja es más sostenible que la Florida o Miami porque en Loja se consume menos agua. Pero en la evaluación de la sostenibilidad, yo en el 2018 que realicé un estudio me di cuenta que había muchos estudios que fracasaban ya en este punto porque hacían esta comparación, pero no se lo debe realizar de esa manera, sino que se debe comparar las cuencas hidrográficas que nos abastecen del recurso hídrico. Por eso es que les mencionaba que en la ciudad de Loja, cuando hicimos este estudio, cuando realicé este estudio, se lo hizo comparando con la cuenca hidrográfica de donde tomábamos el agua en esa ciudad y a qué cuenca hidrográfica iba la contaminación que producía la ciudad de Loja. Entonces, para el cálculo de la huella hídrica azul también se utiliza una fórmula que es la sumatoria de las huellas hídricas azules sobre la disponibilidad real. Y con esto yo sé si existe escasez muy baja o hay una severa escasez de agua azul. Y también para el cálculo de la huella hídrica gris es la sumatoria, al ser un índice de contaminación hídrica, es la sumatoria del agua gris por la disponibilidad real del agua por 100. Y finalmente, en la formulación de respuestas, en esta fase se obtiene un producto al cuantificar la huella hídrica total de la ciudad, que requiere estrategias de tomadores de decisiones, de técnicos, de políticos, de universidades, de la academia, entre otros, para poder definir estrategias orientadas a reducir la huella hídrica en la ciudad evaluada. Esta fase se puede estimar únicamente al haber realizado de manera adecuada la fase anterior o el análisis de la sostenibilidad. Miren, en nosotros podemos ver algunos resultados de las captaciones de las captaciones que abastecen del recurso hídrico a la ciudad de Loja. Ejemplo, la captación Jipiro 1 y 2, captación San Simón, la captación del Carmen y las 3 plantas que abastecen a la ciudad: la planta de agua potable de Pucará, la planta de agua potable de Santa Cruz y también la planta de agua potable de Carigán. Y mediante un mapa, lo que les mencionaba que se realiza mediante los sistemas de información geográfica, nosotros pudimos realizar la determinación de las precipitaciones anuales. Entonces aquí nosotros teníamos las precipitaciones de la cuenca del río Zamora y también las precipitaciones anuales de la cuenca del río Malacatos. El primer río es el que nos abastece del recurso hídrico a la ciudad y el segundo río es el que depura la contaminación de la ciudad. Entonces aquí podemos ver en este mapa de mejor manera. Aquí está la ciudad. Entonces quiere decir que este río Zamora es quien abastece a la ciudad y el río Malacatos es quien aguanta la depuración de la contaminación. Acá se tienen algunos datos de la huella hídrica azul para los años 2017, 2018 y 2019. Asimismo, acá podemos ver la huella hídrica azul que sale de cada una de las plantas de agua potable de la ciudad de Loja, siendo la planta de Carigán la que produce mayor cantidad de volumen de agua en metros cúbicos para la población. Aquí podemos ver son más de 13 millones de metros cúbicos del año 2017
2018 y 2019. Y aquí podemos ver, pues, como les mencionaba, la planta de Carigán es la que mayor agua dota a la ciudadanía de la ciudad de Loja para sus actividades cotidianas. Acá están las ecuaciones de la huella hídrica gris. Se cogió como parámetro que les había mencionado la demanda química de oxígeno, y nos sale una huella hídrica gris muy elevada en el año 2017 a comparación del 2018 y 2019, como se puede ver también en esta gráfica. Es decir, nosotros en el año 2019 en esta ciudad hubo mayor contaminación que en los años siguientes. Y podemos ver acá en el caso de la huella hídrica azul que donde nosotros tenemos mayor escasez de agua sería en los meses de mayo y posterior en los meses de agosto y septiembre ya tenemos una significativa escasez de agua azul. Bueno, esto fue para el resultado del año 2017, porque en estos meses había menor disponibilidad en la cuenca debido a que no había tanta precipitación como en los meses diferentes a agosto y septiembre. Entonces, como les mencionaba, este es el escurrimiento natural, lo que se tiene dentro de la cuenca hidrográfica, pero nosotros solo debemos cuantificar con el 80%, porque el 20% habíamos mencionado que corresponde al caudal ecológico, lo que se necesita para la preservación de la biodiversidad dentro de una cuenca hidrográfica. Asimismo tenemos para el 2018 y 2019, vemos que hay la misma problemática con una significativa escasez de agua azul en esos meses de agosto y septiembre, donde ocurren menores precipitaciones dentro de la ciudad. Y aquí nosotros podemos ver mediante esta gráfica, si nos damos cuenta, esta es la huella hídrica azul que consume la población lojana, y esta es la línea verde, es la disponibilidad real del agua. Entonces vemos que de enero hasta mayo podríamos hablar que estamos con una disponibilidad mayor a la huella hídrica azul que necesitan los lojanos. Pero cuando vamos desde junio hasta más o menos octubre, vemos que la disponibilidad real ya es menor al agua total que consume la ciudadanía lojana en esos meses. Entonces, en estos meses es donde la ciudadanía tiene que tomar conciencia y tomar medidas para la reducción de su huella hídrica azul. Y asimismo, pues también tenemos para la parte de la huella hídrica gris en cuanto al análisis de la sostenibilidad ambiental. Si nosotros nos damos cuenta, desde mayo hasta noviembre tenemos un nivel de contaminación extremadamente alto, inclusive pasando el 100% de contaminación. Ahora, si ustedes se preguntan por qué hay grande contaminación en estos meses, o por qué hay contaminación del recurso hídrico en la ciudad de Loja, es porque hasta esos años, más o menos hasta el 2017, no había una planta de tratamiento de agua residual como existe en otros países que ayude a mejorar las condiciones de la calidad de agua contaminada para que así puedan ser vertidas a los cuerpos naturales. Entonces eso implica que la contaminación del agua va directamente a los ríos, contaminando mucho más, así pues y siendo más difícil la autodepuración de los mismos. Aquí podemos ver las huellas hídricas grises del 2017, 2018 y 2019, casi lineal cada uno de estos años, pero la disponibilidad del agua para poder autodepurar en estos meses es muy baja. Entonces en estos meses también tienen que tomar estrategias la ciudadanía lojana para disminuir su consumo de huella hídrica. Ahora también hay opciones para el ahorro de agua, uso eficiente del recurso hídrico. Como ustedes veían en el ejemplo que hicimos en la calculadora de huella hídrica, se puede instalar grifos de bajo flujo con aireación que hacen que el grifo dote de grandes volúmenes de agua, sino que lo justo y necesario
para poder desarrollar algunas actividades. En la ducha también, mientras nosotros nos enjabonamos, podemos cerrar el grifo de agua, porque miren un dato interesante, que cada minuto que está abierto el grifo se pierde cerca de 12 litros de agua aproximadamente. Algo importante también revisar las instalaciones de grifería, ya que un grifo que gotea puede desperdiciar agua hasta 30 litros diarios. Y esto puede decir, o se supone que son cerca de 2.200 litros de agua al año, es decir, un montón de agua. Utilizar electrodomésticos de bajo consumo, por ejemplo las lavadoras de clase A, las cuales pueden ahorrar hasta 2.000 litros de agua al año. Y estas lavadoras permiten ahorrar entre un 35 a un 40% del agua utilizada. Si lavan el auto con una manguera, se gasta aproximadamente 500 litros de agua en cada lavado, mientras si se realiza de manera tradicional con un balde y una esponja, pueden reducir su consumo a tan solo 40 litros de agua. Listo, y algunas estrategias dentro de la ciudad, por ejemplo, para la reducción de agua gris, es la construcción o finalizar la construcción de la planta de tratamiento de agua residual, puesto que aquí van a llegar todas las aguas grises de la ciudad y van a depurarse, van a bajar sus niveles de concentración y pueden ser vertidas a los ríos para que puedan así los ríos depurar el ínfimo que quedaría de contaminación de estas aguas. Y también impulsar a la ciudadanía a usar productos químicos que sean biodegradables y no sean tan contaminantes como los detergentes o tensoactivos, que son fuertes. Y dentro de la huella hídrica azul, un punto importante es la educación ambiental, el cambio de las griferías y también la mejora continua dentro de las tuberías que dotan a la ciudad de Loja. ¿Por qué puse esta imagen? Porque allá, si ocurre un derrumbe, rompe las tuberías y hay mucho desperdicio del recurso hídrico. Y también la educación ambiental, como les mencionaba al inicio, juega un papel fundamental dentro de la concientización de la población para utilizar el recurso hídrico. Con ello, pues, estimados presentes, agradezco la participación de cada uno de ustedes. Esto es un pequeño condumio de todo lo que abarca el tema de la huella hídrica. Como les mencionaba, esto se puede calcular para personas, para instituciones, para ciudades, para países, para continentes e inclusive de un plato de comida. En cierta ocasión colaboré a un restaurante de Colombia que quería poner cuál es la huella hídrica para la elaboración de cada uno de sus platos. Un saludo con todos. Muchas gracias, y también aprovecho para agradecer a nuestra CEO Daniela Cabanilla y a nuestra coordinadora académica May Continua por la oportunidad brindada. Muchas gracias también a todos.